¿Qué tal? Bienvenidos a todos los integrantes del módulo 5. Pues bueno, vamos a iniciar hoy con este bloque de su curso Huertos Urbanos y Periurbanos. Vamos a estar trabajando el día de hoy el módulo que se llama Principios de Agricultura Urbana y Periurbana y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues bueno, primero debemos conocer que México ha firmado una serie de tratados internacionales en estas famosas agendas que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como ODS, y dentro de estos tratados, pues bueno, aparecen tres objetivos que tienen que ver con la reducción del hambre, en primera instancia, hambre cero, que es el objetivo 2, el 1, que también tiene que ver con el fin a la pobreza, y el objetivo 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles. Estos tres objetivos en particular buscan promover la agricultura urbana y periurbana al interior de las ciudades, pero también en las periferias. Pues bueno, los dejo con un video que nos mostrará cuáles son estos 17 objetivos, qué es lo que buscan de manera sintética, y regresamos para platicar un poco sobre el desarrollo de la agricultura urbana y periurbana. Un mundo sin hambre, donde vivimos en armonía, con condiciones de trabajo óptimas y personas satisfechas. Con una producción y consumo de bienes sostenibles y agua limpia para todos. Con respeto, empatía, paz y justicia. Seguro que este es un mundo en el que te gustaría vivir, ¿cierto? Hoy no es así. Pero, ¿y si te digo que hay un plan en marcha para que eso sea así? Este plan se llama Agenda 2030 y se condensan en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos como los ODS. Los ODS representan al mundo que queremos ser y gracias al compromiso que tomaron los líderes de las naciones, este es el mundo que podemos ser en el 2030. ¿Querés ver cómo es este mundo? Anímate e imagina conmigo. ¿Te imaginaste un mundo así, donde nadie quede atrás? Además de ser un sueño lindo, este es un sueño viable. Lo podemos alcanzar. 193 países del mundo, incluido Paraguay, ya se comprometieron a hacerlo en un pacto histórico celebrado en el 2015. Ahora debemos unirnos, exigir su cumplimiento y trabajar por ello. Pero para alcanzar los ODS no podemos fiarnos solo del crecimiento económico. Este puede ser positivo, pero solo se relaciona directamente con un ODS. Si queremos lograr los otros 16, debemos cambiar la manera de hacer las cosas, priorizar las inversiones en educación, en salud y en la protección del medio ambiente. Tenemos que priorizar el bienestar de la gente y convertir la riqueza en bienestar. Desde donde estemos, seamos el cambio que queremos ver en nuestro mundo. Seamos transparentes, actuemos en el marco de la ley y exijamos su cumplimiento. Seamos el ejemplo. Podemos ser y debemos ser la generación que erradique la pobreza extrema. La generación más determinada a pelear contra la injusticia y la desigualdad. La generación que salve el planeta del cambio climático. La generación que no deje a nadie atrás. Bueno, una vez que conocemos qué son
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y hemos visto que en particular hay 3 que se apegan a estos procesos de agricultura. Pues hagamos un recuento de pues desde dónde surge la agricultura en términos generales y cómo transita a lo que ahora llamamos agricultura urbana y periurbana. Esta sección la he llamado Breve Historia de la Agricultura y pues bueno, todo comienza cuando la humanidad, los humanos éramos cazadores recolectores, vivíamos pues correteando a las presas, cambiando de sitios para buscar alimento, y con el transcurso del tiempo estos procesos cambiaron cuando se descubre la agricultura, y esto permite crear poblados, asentamientos en un principio muy pequeños, pero ya con una fuente de alimentación segura y certera, ¿no? Y que bueno, dependía mucho de las condiciones climáticas. Por ello estos asentamientos pues siempre estaban cerca de cuerpos de agua dulce, ríos, mares, bueno, mares no porque son salados, pero sí lagos, ríos, algunos manantiales, y esto dio paso a el desarrollo de los sistemas de riego. Con la invención de los sistemas de riego y con los dominios del agua, pues se logró intensificar la producción y ya no limitarse a procesos de agricultura de temporal, ¿no? Estos elementos, pues bueno, permitieron que las ciudades crecieran. Estos asentamientos que eran pues muy pequeños empezaron a crecer y la agricultura queda un tanto desplazada, ¿no? Empiezan a crecer las ciudades, incluso empiezan a haber uno de los primeros elementos, como son los jardines colgantes de Babilonia, en donde al interior de la ciudad pues había agricultura, ornamentación, vegetación y también producción de alimentos, ¿no? Y este puede ser uno de los primeros indicios de la agricultura urbana, ¿no? Al interior de las ciudades. Pues bueno, las ciudades siguen creciendo, se sigue desarrollando la tecnología, el conocimiento sigue avanzando y las ciudades cada vez se vuelven más grandes, ¿no? Concentran una mayor cantidad de población, y esta población pues se dedica a otras actividades que no son las primarias, es decir, que no es la producción de alimentos o la extracción de materias primas directamente de la naturaleza. Siguen creciendo las ciudades, ¿no? Y llegamos a la ciudad moderna donde ya todo el abasto de alimentos pues viene de fuera, viene de regiones muy distantes, por ejemplo, de continente a continente, o de países como en el caso de México, en donde tenemos grandes ciudades, por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que sus alimentos pues vienen desde el otro lado del país e incluso pues vienen de otros países, ¿no? Todo esto pues bueno ha provocado que en las ciudades, en muchas de ellas, bueno, esto ha creado algo que se llaman periferias. En estas periferias pues bueno vamos a tener la presencia de migrantes, gente que viene del campo generalmente, de espacios rurales, y que se asienta a las orillas de la ciudad porque no puede pagar un estilo de vida al interior de la ciudad, que sería mucho más costoso. Entonces se asienta en estas áreas cercanas a la ciudad, y en estas áreas cercanas a la ciudad pues desarrolla sus procesos de vida. Y algo que ha migrado con estos grupos de población pues también han sido los conocimientos, ¿no? Y los conocimientos tienen que ver también con los procesos de agricultura. Recordemos que si estos grupos que han migrado pues vienen de espacios rurales,
donde realizaban actividades relacionadas a la producción de alimento, llegan a la ciudad, llegan a estas áreas periféricas y comienzan a replicar estos procesos de producción de alimentos, ¿no? Y entonces vamos a tener espacios que empiezan a ser utilizados para producir alimento tanto vegetal como animal. Las agendas internacionales han sido sensibles a estos elementos y encuentran que en estos espacios cercanos a la ciudad pues hay carencias, ¿no? Hay carencias educativas, alimenticias y algunas otras, y es por ello que dentro de sus agendas colocan la producción de alimentos, la seguridad alimentaria como una de las prioridades y también la educación, ¿no? Entonces vamos a encontrar que México firma esta agenda internacional, estos famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, y tiene la obligación, porque así lo ha aceptado, de crear acciones que fomenten estos procesos, ¿no? Y vamos a ver ahora algunos elementos de agricultura. Cuando nosotros hablamos de agricultura urbana y periurbana, pues vamos a hablar de sistemas de producción de alimentos, tanto vegetal como animal, al interior o en las periferias de la ciudad, ¿no? Es decir, que están continuos a la ciudad. Y vamos a tener dos grandes vertientes. Por un lado vamos a tener una agricultura totalmente tecnificada que hacen grandes empresas o determinados institutos o incluso algunas universidades en todo el mundo y en México ya también se está llevando a cabo este proceso, y esto vamos a llamarlo esto vamos a llamarle agricultura vertical, ¿no? Vertical farming. En la lámina que están viendo, pues bueno, pueden observar cómo este tipo de agricultura está al interior de la ciudad y pretende crear edificios dedicados exclusivamente a la producción de alimentos dentro de las ciudades, ¿no? En estos complejos pues hay una alta tecnificación, todo está controlado, todo el ambiente está controlado, hay una recirculación de nutrimentos, de luz, de dióxido de carbono, todos los desechos son aprovechados en diferentes procesos y se busca una producción altamente intensiva, en donde el humano pues simplemente se dedica a muestrear y controlar los parámetros de crecimiento que ya han sido determinados y se vuelve una especie de fábrica de producción de alimentos, ¿no? Esto ya hay algunas acciones, ya existen, todavía no es la generalidad, pero es una de las vertientes de agricultura urbana. Por otro lado, vamos a tener procesos de agricultura mucho más, digamos, allegados a la ciudadanía. En la imagen anterior, pues veíamos una especie de técnico, de personal calificado, altamente especializado, y en este otro modelo de agricultura urbana y periurbana, pues entra o está al alcance de cualquier persona, ¿no? Y vamos a ver imágenes como esta, ¿no? Pequeños contenedores que pueden albergar una cantidad y una diversidad enorme de productos, como por ejemplo estos que aparecen aquí. Tenemos por un lado un caso en Cuba. Recordemos que Cuba, bueno, tuvo en algún momento un bloqueo económico y se vio limitada para abastecer de alimentos a su población. Entonces crean un programa que se llama el programa de organopónicos y fomentan la producción de alimento al interior de las ciudades, llegando a ser tan grande que adquiere soberanía y adquiere mucho recurso por parte del gobierno cubano, creando espacios como este que ustedes pueden ver aquí, donde está la carretilla, y están contiguos a las ciudades, a las unidades habitacionales,
a escuelas, a hospitales, y de forma muy cercana pues se pueden abastecer de alimento, ¿no? También vamos a encontrar algunos espacios al interior de las viviendas. Esta otra lámina tiene que ver con México, es aquí en México, particularmente en el Estado de México, donde hay procesos de agricultura dentro de las viviendas, en los patios, en espacios cerrados, pero también en espacios abiertos, ¿no? Y aquí está un ejemplo de lo que les comentaba hace un momento, en donde este tipo de agricultura pues integra pues a todos los a todas las personas de todas las edades, de ambos sexos, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de un pequeño que está ayudando en la preparación del terreno, y así como él, pues bueno, puede haber personas adultas, jóvenes, incluso personas de la tercera edad que trabajan estos procesos de agricultura urbana y periurbana. En el caso de México han existido algunas iniciativas. La extinta Zagarpa hace algunos años atrás tenía un programa de agricultura urbana, de agricultura familiar, y promovía que familias que estuvieran dentro de las ciudades, ya sea en la ciudad, en el corazón de la ciudad, en la parte más tecnificada, o en las periferias, pudieran adquirir estos módulos que ustedes pueden ver aquí en la lámina. Algunos solamente para producción vegetal y algunos otros que combinan elementos de producción vegetal con aves para producción de huevo o para producción de carne, en estas pequeñas jaulas que se pueden ver ahí, que albergaban alrededor de 10 aves. Otros elementos que podemos ver de agricultura urbana y periurbana pues son la apropiación de espacios públicos, ¿no? Y aquí en esta lámina podemos ver un parque que está acá en Michoacán, donde me encuentro en el municipio de Jiquilpan, y este parque pues bueno ha sido tomado por los vecinos, cercado, y está en producción, cuidado por los propios vecinos, para hacer estos elementos de producción. En la otra lámina pues podemos ver otra variante de agricultura urbana y periurbana, en donde se aprovechan espacios verticales para producir y tener elementos ornamentales, pero al mismo tiempo poder estar teniendo algunas especies que son de valor alimenticio. Son otros ejemplos de agricultura urbana. Podemos ver que una de las condiciones básicas para poder iniciar con estos elementos de agricultura urbana es tener un contenedor, una maceta que puede ser de cualquier tipo, de cualquier tamaño. Ya más adelante veremos algunas consideraciones con los tamaños y formas. Pero uno de los primeros requisitos es tener un espacio que tenga exposición al sol, tener acceso a agua y tener estos contenedores que van a permitir hacer la producción, ¿no? Y en contenedores pues bueno vamos a tener muchas posibilidades, desde macetas, guacales, cajas, tinas, cubetas de pintura, en fin, todo aquello que pueda contener tierra y que nos dé un buen espacio, una buena superficie para soportar las plantas que después se colocarán ahí, sirve. En esta lámina del lado derecho pues bueno podemos ver algunos elementos ya mucho más cuidados. Son elementos comerciales, son bancales de producción, que son elevados y que tienen la ventaja de hacer más fácil las labores, ¿no? Dado que no hay que agacharse, no hay que no están a nivel de piso, y eso facilita que las personas, sobre todo que tienen algún problema con las rodillas o por alguna situación tienen una movilidad limitada, pues no tengan que agacharse y pueden estar trabajando en los bancales de pie,
sin tener que hacer muchos desplazamientos, dado que el ancho de los bancales pues permite estirar las manos y alcanzar prácticamente el otro extremo del bancal, ¿no? Dado que son de 80 a 1 metro o 1,20 m de ancho. Aquí vemos algunos otros ejemplos de huertos urbanos. Algunos van a ser en contenedor, otros serán en tierra, sobre la superficie, y esto pues bueno dependerá del espacio que se tenga disponible para poder hacer estos procesos, ¿no? Vemos aquí también algunas imágenes en las cuales pues se tienen algunos otros sistemas, ¿no? Como por ejemplo este, que es una papelería en la cual el dueño de esta papelería pues instaló un sistema de producción hidropónica en donde está produciendo lechugas, ¿no? Y además una ventaja de estos elementos de agricultura urbana y periurbana es que abastecen a las familias, pero también pueden crear ingresos económicos con la venta de excedentes, ¿no? Y aquí veamos un ejemplo en un ámbito totalmente urbano citadino, dentro de un comercio, dentro de un negocio, haciendo proceso de producción de alimentos, ¿no? En este otro lado, pues bueno, podemos ver que también en pequeños contenedores, como el caso de este vaso desechable de café, pues está haciendo uso de él para poder producir algunas especies, en este caso una lechuga. Aquí hay otros ejemplos de sistemas o contenedores más bien que pueden servir para la producción de alimentos al interior de las ciudades, en contenedores grandes, tinas, cubetas, incluso botellas de refresco que varias veces son descartadas. Se pueden hacer sistemas de producción de alimentos. Aquí vemos algunos otros ejemplos, un poco jugando con la distribución, volviendo los elementos también decorativos de las viviendas, de los hogares, jugando con las formas y ayudando además también a los procesos de reciclado de materiales, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía donde aparece este contenedor con botes de refresco reciclados y pintados para darle forma de abejita, que es un módulo de educación ambiental, donde además se aprovecha para que los niños hagan estos procesos y se les dan algunas clases de educación ambiental. Pues están aquí aprovechando por un lado las botellas de PET y por el otro el Tetra Pak, que a veces es complicado de reciclar, ¿no? Hay otros contenedores que les decía, bueno, son más comerciales, pero que pues también se pueden hacer con materiales locales, y son estos bancales aéreos, ¿no? El uso de llantas, de pequeños bidones de leche o de algún otro producto, y botellas, ¿no? Botellas para crear jardines verticales de producción de alimentos. Y bueno, esta es una lámina con la cual vamos a cerrar, indicando que bueno, la agricultura urbana y periurbana es toda aquella producción de alimentos que se hace al interior o cercana a las ciudades, y en estos sistemas de producción se incluyen productos vegetales, pero también animales, y será importante incluir a los niños desde edades muy tempranas hasta personas adultas mayores. Pues bueno, nos vemos en el siguiente video y espero que haya sido de interés. Recuerden que si tienen alguna duda, nos veremos en la sesión de asesoría en vivo, en el directo, para poder dialogar y poder despejar sus dudas.